Hablaremos hoy de la tragedia de los hermanos d'Este. Así que vamos a ubicarnos en Ferrara, que es donde vivía esa familia, para contar algo que ocurrió allí entre parientes, allá por los años 1505 y 1507. Ferrara estaba gobernada por Alfonso d'Este, que como hemos dicho el otro día, fue el tercer marido de Lucrecia Borgia. Alfonso tenía dos hermanos, Julio e Hipólito. Estos dos hermanos estaban enamorados de la misma mina, Ángela Borgia, una prima de Lucrecia que vivía en la corte de Ferrara. Ángela era hermosa, dice la crónica que era caprichosa y un poco cruel con sus enamorados, así que debe haber sido hermosa. Había hecho perder la cabeza a muchos hombres, pero parecía preferir a Julio d'Este. Claro, el otro hermano, Hipólito, estaba un poco celoso, ¿no? Lo atormentaba la idea de que Ángela optara con mayor frecuencia por su hermano Julio para encontrarse, para tomar helados, etc. Un día, con Hipólito presente y sin importarle demasiado, Ángela se atrevió a ensalzar la hermosura de Julio. ¡Ay, qué hermoso que es Julio!, habrá dicho. Los celos de Hipólito se volvieron ingobernables. El 1 de noviembre de 1506, Hipólito, seguido por su hueste de esbirros, encontró a su hermano y Hipólito ordenó que lo desfiguraran y ya que estaban, que le sacaran los ojos. Julio apenas si pudo defenderse, pero esta defensa le permitió salvar un ojo. Su rostro quedó bastante perjudicado. Hipólito y sus atacantes huyeron por un tiempo a la frontera, que hay que ir enseguida a la frontera. Al enterarse de aquel ataque, el duque, Alfonso d'Este, que sentía una gran debilidad por el atacante, por Hipólito, se negó a perseguirlo y no puso mucho entusiasmo en castigarlo. Se limitó a lamentar mucho el episodio y no adoptó ninguna otra medida. Eso permitió que Hipólito volviera a Ferrara un mes más tarde sin que nadie lo molestara. El duque dispuso luego que los dos hermanos se reconciliaran. Los llamó ante su presencia e invitó a Hipólito a pedir perdón. Hipólito pidió disculpas y Julio las aceptó, mejor dicho, las otorgó. Pero Julio no había olvidado la afrenta y estaba preparando su venganza. No solo había quedado desfigurado y humillado, a consecuencia del escándalo, Julio había perdido a su amante Ángela para siempre, porque la mina, aterrada por los sucesos, se casó con el señor de Sassuolo, un tal Alessandro Pío, y se fue a vivir a Módena. Claro, imagínense. La mina vio que cómo se las gastaba el Hipólito, y dijo, más sí, yo me caso con el primero que pase. Entonces, Julio planeó una venganza contra Hipólito. Hipólito tenía muchos enemigos dentro y fuera de la corte, de modo que vivía con mucho cuidado, y podía llegar a ser muy difícil encontrar cómplices para oponérsele, pero Julio los encontró. Se unieron a su causa el conde Boschetti, un ayudante, y un cantante del duque Alfonso que se llamaba Jean el Poeta, además de otro hermano llamado Ferrante, un cuarto hermano de este. No de este de Rolón. No. De este se llamaban, era el nombre, ¿no? Queda muy feo decir el hermano de este. El hermano de este. Los conjurados decidieron que no bastaba con matar a Hipólito, también debía darse muerte, ya que estábamos, al duque Alfonso, que había ofendido a Julio por no castigar al que le había sacado el ojo. Así que un día, durante una orgía, aprovechando una orgía, que siempre es un momento en que uno tiende al descuido. ¿De quién va a ir a una orgía para cuidarse? Bueno, estaban ahí, la orgía que está, qué sé yo. El duque Alfonso se dejó atar por Jean el Poeta en el lecho de una cortesana.
Y Jean estuvo a punto de matarlo aprovechando la ocasión. Pero Julio había dado la orden de recurrir a un medio más discreto, que era el veneno. Este perfeccionismo resultó fatal para los conjurados, porque poco más tarde alguien le fue a abatir al duque Alfonso, y los preparativos fueron revelados. Así que los que estaban en la conjura buscaron refugio, es decir, salieron rajando, pero no todos lograron ponerse a salvo. Julio se fue a Mantua, Jean a Mantova. Jean el poeta llegó a Roma, mientras que Boschetti y el ayudante fueron capturados. En cuanto a Ferrante, el hermano menor de los d'Este, fue el único que no se movió de Ferrara. Prefirió arrojarse a los pies del duque Alfonso e implorar clemencia. Clemencia, 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 le gritó. Pero Alfonso no solo se la negó, sino que con el estoque que tenía en la mano casualmente, también le arrancó un ojo. Luego lo mandó a encerrar en la torre del castillo, donde más tarde se le unió Julio, cuya extradición se había conseguido. Después tuvo lugar el proceso, que concluyó con la condena a muerte de todos los conspiradores. Muy bien. Los primeros en subir al patíbulo fueron Boschetti y el ayudante, que fueron decapitados en presencia de Julio y Ferrante, que debían seguir la misma suerte. Pero el día indicado fueron arrastrados hasta el lugar de la ejecución, y un momento antes de que actuara el verdugo, el duque Alfonso les concedió la vida. Recibieron la pena de reclusión perpetua, encerrados en 2 calabozos del castillo. Julio y Ferrante, los 2 hermanitos de Alfonso, quedaron allí durante el tiempo de reinado de 2 generaciones de duques de este. El tuerto Ferrante murió en su encierro en 1540 a los 63 años, luego de 43 de reclusión. Y el tuerto Julio salió luego de 53 años de encierro a la edad de 72 años, un poco amargado porque Alfonso e Hipólito d'Este ya se habían muerto y no había forma de vengarse de ellos. Así que al final se murió, él también, en 1561 a los 83 años de edad. Esa fue la historia de los hermanos d'Este, de este que está acá atrás. Los d'Este en Ferrara. Los Gonzaga no son de Bolonia, son de Mantova. Son de Mantova. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto? Digo porque el otro día dije que los Gonzaga eran de Bolonia y no. Claro. Ángela, digamos que debía ser muy bonita. Claro. A ella le gustaba Julio, le gustaba. Sí. Pero el otro se lo desfiguró. Dice, ahora no me gusta más. Ahora no me gusta más, me caso con otro. Me caso con Alessandro. Bueno. Nosotros hemos ido a la discoteca, le contamos esta historia del hermano desfigurado, etcétera, y nos dieron el tango que se llama Cara Rota, en virtud de los estragos que se habían hecho en la cara de Julio, ¿no? Cara Rota es un lindo tango que canta ahora mismo Carlos Gardel. Adelante.